Recuerdo que los actores políticos necesitan tener elecciones para validar su posicionamiento político en el país. Es lógico que las quieran. El problema está que en Venezuela se ha construido una superestructura desde hace más de 20 años, 27 años, para ser exacto, para ganar elecciones. No solamente desde el punto de vista técnico, con el Consejo Nacional Electoral, y el sistema automatizado de votación del Consejo Nacional Electoral, sino todo el entramado legal y jurídico en el país para que ese sistema sea sostenido. Y eso, si a eso le suma prácticamente todo lo que hace el régimen para llevar a votar a su favor a prácticamente a toda la gente que tiene chantajeada desde el punto de vista de sus misiones y el control férreo electoral que tiene de todas las personas, difícilmente pueda cualquier elección ser diferente de lo que hemos visto hasta el año 2024. 2024, insisto, porque en el año 2024 ocurrió una cosa, digamos, fuera de lo común, que no se dieron digamos, lo que normalmente acontecía en todas las elecciones venezolanas, que técnicamente no ocurrió el fraude técnico que efectivamente esperábamos. Y eso tiene una razón específica, y eso lo está contestando técnicos venezolanos que están siendo sometidos a interrogatorios e investigación en los Estados Unidos como consecuencia de haber participado en un fraude técnico en Venezuela y que está teniendo un efecto inmediato en las elecciones norteamericanas del año 2020, cuando se descubrió, por decirlo de alguna manera, o unas investigaciones que se venían realizando, de que efectivamente los sistemas de dominio voting system en Estados Unidos habían sido utilizados con el mismo software que efectivamente se utilizaba en Venezuela por técnicos venezolanos. Entonces, en Venezuela no ocurrió y lamentablemente para el gobierno se capturaron todas las actas electorales con el resultado correcto, en lugar de haber sido tergiversado por el gobierno en ese momento. Y eso lo va a explicar. Hay tres fases: la técnica, la jurídica y la procedimental, que son las bases por las que usted dice que es un cambio que requiere mucho tiempo para que realmente tengamos una Así votación es. transparente y justa. Déjeme volver y regresar, porque este canal evidentemente se ve mucho más aquí en Estados Unidos, al tema de estos personajes que están siendo y dando información de los posibles fraudes que se hablan aquí en los Estados Unidos. Con el sistema del software, la automatización, ¿qué más sabe usted de este tema que ha sido tan polémico? Ha habido arrestos, ha habido personas incluso que intentaron demostrarlo, que terminaron en la cárcel, el presidente Trump tratando de intervenir por ella. ¿Cómo ese software de origen venezolano, puedo decirlo? Me corrige si me equivoco. Total, de hecho lo hicieron para las elecciones, para el referéndum revocatorio del año 2004. Es decir, que los venezolanos y ese régimen además intervinieron e interfirieron en las elecciones de Estados Unidos para usted. Completamente. Yo creo está mejor descrito en el libro de Stolen Elections, que se publicó pues hace poco en los Estados Unidos, en donde el investigador venezolano Martín Rodil y el ex agente o funcionario de la CIA en los Estados Unidos, el señor Gary Bernstein, hicieron una investigación de aproximadamente unos 5 años, en donde encontraron y detectaron a los individuos que habían realizado efectivamente el fraude técnico de Smartmatic en Venezuela y que trabajaban en el Consejo Nacional Electoral venezolano. Entonces, ellos están declarando en los Estados Unidos que ese software fuente pasó primero de Smartmatic a Sequoia Data Voting System a Dominion Voting System, que digamos es una de las compañías que más tiene acceso o más está instalado en diferentes condados de los Estados Unidos. Lo importante aquí es que es el mismo software, que fueron los mismos técnicos que lo fabricaron y que lo programaron, que pasaron a Dominion y que son venezolanos,
y que realmente fueron los que han estado manipulando la data y la información de gente en los Estados Unidos a los fines de cambiar o manipular los votos de un partido a otro. Entonces, es importante que esta investigación tenga sus frutos completos para que entonces los Estados Unidos empiecen a tomar decisiones en relación a quiénes son los verdaderos autores o los autores intelectuales de eso con referencia a la política venezolana, que son muchos, que en las investigaciones preliminares con el testigo protegido que dio las primeras declaraciones en relación con esto, nombra personajes que en este momento controlan el país. Y que están allí todavía, a pesar de tutelas de Estados Unidos y los cambios que se han iniciado después del 3 de enero. Usted tiene un doctorado y Estudio de estudios desarrollo. de desarrollo. Conoce muy bien lo que es este sistema. ¿Cómo funciona? ¿Nos lo puede explicar al ciudadano de a pie, a los que viven en Venezuela y a los que estamos aquí en Estados Unidos, que entendemos que a través de ello han manipulado gente mala, gobernantes malos, el futuro y el destino de países como el de Estados Unidos y Venezuela? El año 2004 se decidió o decidieron, porque ocurrió lo siguiente, el año 2004, perdón, el año 2003 se decidió ir a un referéndum revocatorio y el régimen lo retrasó prácticamente más de un año. Este sistema fue fabricado entre el 2003 y el 2004, precisamente con la finalidad de dejar a Hugo Chávez Frías en el poder, es decir, que saliera victorioso en el referéndum revocatorio del año 2004. Voy a hacer simplemente tratar de pastillar esto. Cada una de las máquinas de votación tiene cada una de las máquinas de votación tiene un software específico que hace el escrutinio de los votos emitidos por los venezolanos. Los votos se quedan en la máquina de votación y son enviados al servidor central después que se cierra la mesa. Una vez que se cierra la mesa, se imprimen los resultados y los votos son transmitidos mediante codificación a un servidor central en el Consejo Nacional Electoral. Hay servidores espejo en varias partes y se hace a través de la red de CanTV. Esa red de CanTV no admite la entrada del protocolo IP de Internet. En otras palabras, estamos hablando de que cuando se habla de hackeo de la red de CanTV, la gente desconoce que eso no se puede hacer. Tú no te puedes meter desde la compañía telefónica en Venezuela, para aclararle a quien... Es correcto, de la compañía telefónica. Tú no te puedes meter dentro de la red de CanTV porque ellos utilizan un sistema propietario o un sistema propio de frame relay para enviar los datos de la transmisión de las máquinas hacia el servidor central. En consecuencia, no existe tal hackeo de nadie hacia adentro de la CanTV. En todo caso, de existir cualquier modificación de la data, lo hacen desde adentro del CNE. En otras palabras, esos personajes que están declarando eran los que estaban metiéndole la mano al sistema de Smartmatic a los fines de poder inyectar votos dentro del sistema adicionales, es decir, rebalancear, recalibrar los votos que salían de las máquinas para que se transmitieran al servidor central. ¿Qué diferencia hay? El testigo protegido que está empezando a dar declaraciones en los Estados Unidos dice que a través de una utilidad llamada SAES Data Utility, esta utilidad simulaba el envío de las máquinas en todo el país. En otras palabras, sin que la máquina transmitiera nada, ellos transmitían, entre comillas, hacia la data que se recolectaba en el servidor central de totalización del CNE. ¿Qué sucedió? No solamente hacía eso, sino también se comunicaba con la máquina para poder efectivamente realizar los cambios necesarios para que se imprimiera antes del envío de los datos, porque los datos no iban a ser enviados realmente,
porque esos datos ya los estaba enviando la utilidad dentro del mismo CNE. En otras palabras, lo que imprimía efectivamente el chorizo famoso de aquí de Venezuela de la máquina era tergiversado por esa utilidad. Y entonces había un cuadre de la información que se imprimía con la información que estaba en el servidor central, entre comillas, enviada por esa utilidad SAES Data Utility. Ese cuadre le permitía decir al gobierno, mira, que aquí están las actas, nosotros ganamos las elecciones. Y la oposición no podía decir absolutamente nada porque ellos no estaban en la capacidad legal de poder abrir la caja de ese 46% que no se auditaba, es decir, que no hacía verificación ciudadana a los fines de saber si lo que se correspondía a lo que decía el acta con los votos efectivamente introducidos en la caja por el elector. Entonces, ese 46% era el que era el manipulado por el régimen durante todos estos años. Y las actas perfectamente cuadraban. Eso era lo que nosotros siempre dijimos, una cosa que hace 13 años yo presenté en un foro en el Nacional, diciendo que allí eran donde estaba la trampa que estaba realizando el gobierno y que era necesario que se abriera el 100% de las cajas y que se constataran y se hiciera verificación ciudadana de todas y cada una de las máquinas en el momento del cierre de la mesa. Eso no se realizó nunca, ni nunca lo permitieron, ni siquiera cuando Capriles impugnó las elecciones en el año 2002, en el año 2013, cuando perdió las elecciones frente a Maduro por 200.000 votos. Esa era la situación que puede ocurrir en este momento en Venezuela, porque ninguno de los componentes que existen en este momento en Venezuela en relación con el tema técnico del Consejo Nacional Electoral se ha cambiado en un ápice. No se ha cambiado, aun cuando quienes manejaron las máquinas ya no estén en el país, sino que estén en los Estados Unidos haciendo las declaraciones que están haciendo. Doctora Guana, fíjese, nos está diciendo que es un sistema, es algo probablemente un poco engorroso de entender la parte técnica. Sin embargo, lo sencillo es que el régimen ha manipulado, podía inyectar, tenía la capacidad de hacerlo y además tiene una serie de leyes que lo respalda, donde la oposición no podía hacer nada y manipulaban el 45%. Así es. Si eso nada ha cambiado, vamos a regresar al tema Venezuela. ¿Por qué la insistencia del liderazgo actual en que haya unas elecciones en los próximos meses? Porque para cambiar eso, me imagino que no solo nombres, usted lo ha dicho, porque muchos están dando información a Estados Unidos, están de testigos, pero hay quienes saben manejar esas máquinas y siguen siendo afectos al régimen. Y el CNE está controlado por el régimen y las demás instituciones siguen por el régimen. ¿Por qué ese empeño de tener unas elecciones que en nada van a cambiar ni demostrar al mundo que el que no quiere esa dictadura es mayoría? Yo creo que hay un impulso político importante que de alguna forma quiere tener la oposición en este momento con el liderazgo de quien lidera en este momento la oposición venezolana, María Corina Machado. Yo creo que más tiempo significa desgaste, más tiempo significa que el régimen de una forma u otra va a tomar más cancha o va a avanzar más. Y la oposición se olvida porque el liderazgo se puede... Y además hay una cosa importante que el gobierno tiene claro, que significa que o están contando con que efectivamente el gobierno de Donald Trump va a entrar en problemas luego de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Hay muchos factores por los cuales ellos quieren de alguna forma precisar un proceso electoral para el cambio de las estructuras gubernamentales en Venezuela. El asunto está de que no es tan sencillo. Tú no puedes pretender cambiar la estructura gubernamental del gobierno porque prácticamente todo está montado, la estructura está montada, no solo electoralmente, todo el entramado jurídico, todas las fuerzas que intervienen, los colectivos, todas las fuerzas que intervienen para un proceso electoral, están allí intactas. Entonces, si tú pretendes hacer eso ahora, sin que se haya desmontado absolutamente nada de la situación política en Venezuela, seguramente vas a perder las elecciones. Yo digo seguramente porque obviamente nadie tiene la seguridad de nada, pero
definitivamente en Venezuela no va a ocurrir ningún cambio político si no existe un cambio a profundidad de las instituciones. Y ese cambio político tiene que venir previo a ocurrir un proceso electoral en Venezuela. Y lamentablemente esta gente quiere repetir o está tratando de convencer al mundo que ellos van a repetir la situación que se dio el 28 de julio. Si hay algo que el régimen ha hecho durante todos estos años es aprender de sus errores. Ellos, cuando ocurre algo que va en contra, ellos lo resuelven. Y ellos lo han resuelto todas las situaciones electorales que efectivamente dieron con el traste cosas en el pasado, como en el año 2007, cuando perdieron entre comillas las elecciones del referéndum constitucional. La famosa, ¿cómo se llama? Lo que dijo Chávez en aquel entonces de que su reforma de M, no sé si te acuerdas. Entonces, es correcto. Ellos de alguna manera siempre resuelven el tema y no en balde han tenido tantos años en el gobierno. Y tanta asesoría incluso a los cubanos que tuvieron mano metida. Claro, ahora no la tendrán porque Estados Unidos se hizo cargo de eso a partir del 3 de enero. Pero lo que sí tienen en este momento son las estructuras absolutamente sin ningún cambio de las estructuras electorales, tanto legales como técnicas. Ahora fíjese, vamos a hablar de los tiempos. Ya sabemos las apetencias políticas, las aspiraciones del régimen de perpetuarse, quedarse, tutelados o no, esperando los resultados de medio término o que termine Trump su gestión, su última, y en la oposición no diluirse y tener una oportunidad. Pero usted con experiencia que tiene con su doctorado de estudios de desarrollo, en economía, en el trabajo con equipos que conocen perfectamente cómo ha venido funcionando el fraude en Venezuela durante tanto tiempo. Si le pregunto, doctora Guana, ¿cuánto tiempo llevará esas tres cosas que usted me describió en otro programa? El cambio técnico del sistema electoral, la parte jurídica y la procedimental. Mira, no hay experiencia en esto en ninguna parte del mundo, Alejandro. Esto nos está pasando a nosotros y a más nadie. Si nosotros decimos que en una elección normal, en donde no ha pasado nada de esto, nos tenemos que echar aproximadamente 6 o 7 meses para organizar unas elecciones en Venezuela. Si a eso le suma la organización de las elecciones en todos los países en donde está la diáspora venezolana, que no son suficientes la organización en los consulados porque hay demasiada gente. Solo en Colombia necesitaría 3.000 centros para manejar los 2,1 millones de venezolanos que están allá mayores de 18 años. Los que están en Perú, que son más de 1 millón de venezolanos, que contabiliza más o menos medio millón de personas, que necesitaría aproximadamente como 1.000 centros. En España, otro montón de gente. Explícame cuánto tiempo vamos a montarle a esos 6 o 8 meses de cronograma electoral para hacer eso. Si a eso le sumamos la reorganización del registro electoral, que está completamente viciado y distorsionado por el régimen por 27 años de trampa. Si a eso le suma que han movido electoralmente a todas las personas de sus centros electorales naturales, en donde han modificado las circunscripciones, en donde han puesto nuevas circunscripciones a favor del régimen, si tienes que volver a reorganizar eso, necesitas hacer un censo. Y ese censo también va a durar otro tiempo. Entonces, se necesita que se empiece a hablar de esto. Se necesita que la oposición empiece. Ese sería el primer paso. Primero, ¿cuál es la verdad de lo que hay que hacer para poder tener unas elecciones libres, auténticas y verificables? Si no tenemos esa discusión, es claro de que vamos a realizar unas elecciones y vamos a perder esas elecciones por 2 o 3 mil votos o por la cantidad mínima que el gobierno decida. Eso es lo que realmente puede pasarnos de seguir en la insistencia maniática de ir a unas elecciones sin que el régimen haya cambiado en absoluto la manera de trabajar y las estructuras funcionales que lo han dejado ahí por casi 30 años.